Bueno, buenas tardes y gracias a todos por venir un día más a esta cuarta sesión de la tercera edición de Un Mar de Filosofía, ¿no? Bueno, en primer lugar, recordar un poco que esta es una actividad organizada a tres bandas por la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, por el Ayuntamiento de Benidorm y por el CECIRE de la Nucía, y sin la participación de estas tres instancias o estos tres colectivos sería imposible llevar a cabo estas actividades, ¿no? Estamos muy contentos porque es el tercer año que se repite una actividad así, tan extraña en una ciudad como Benidorm, podríamos decir, dedicada a la filosofía, y esperamos que esto pues continúe otros años y se amplíe y podamos tener filosofía en el mar durante muchos años, ¿no? Hoy tenemos, yo creo que la suerte de contar con Laura Herrero. Laura Herrero es profesora de filosofía moderna en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante y la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde hace ya unos cuantos años tiene un idilio y en realidad amamos a los profesores de la Universidad de la UNED y les vamos invitando siempre que podemos a colaborar con nosotros porque la verdad es que casi que es garantía de calidad, ¿no? En el caso de Laura, yo creo que lo vais a comprobar que es clarísima garantía de calidad. Ella no es solamente profesora de filosofía de la UNED, sino que creo que también es la vicedecana de investigación, ¿verdad? ¿Puede ser? Eso es un cargo. Hay que decir esto, ¿no? Es la bueno, pero eso es un cargo, Y bueno, yo pues me he echado un vistazo un poco a la hoja de servicios de Laura y enseguida pues destaca por todas partes la presencia clarísima de la filosofía moderna y la presencia abrumadora de un autor, el otro día ya hablamos un poco, como Kant, ¿no? Pues posiblemente la mitad de su producción tiene que ver con Kant, también con otros temas y temas muy interesantes. También ha trabajado cuestiones de género y bueno, ha escrito un montón de artículos, ha colaborado en obras colectivas, ha traducido, también tiene su propia producción en libros. O sea que yo creo que no lo voy a leer porque esto siempre es un poco tedioso, a veces se hace, pero bueno, lo podéis encontrar todos en internet si lo queréis buscar, pero desde luego os puedo garantizar que es un currículum de sobrada solvencia, ¿no? Hoy yo creo que nos va a hablar, y solamente por el título que nos plantea ya parece algo sugerente, ¿no? Y yo me voy a callar, le voy a pasar la palabra y vamos a empezar esta sesión. Muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. El lujo es para mí estar aquí hoy y el idilio con vosotros es más que compartido y correspondido el amor y que dure muchos años, por favor. Eso espero. Sí, yo también. Y además es que mis compañeras y mis compañeros de la UNED vuelven a Madrid y siempre me dicen qué bien nos tratan en Alicante. De verdad, no es mentira. Bueno, pues quería esta tarde hablar sobre los viajes en la filosofía. Esto ya ha dado para mucha investigación y para mucha literatura filosófica, pero normalmente se piensa el viaje relacionado con la filosofía en el ámbito de la filosofía antigua. Se ha hablado mucho, ¿no?, desde la filosofía griega y esos navegantes, ¿no?, que empezaron a reflexionar y continuaron, pasaron de forma continua a hablar de mito y logos y todo junto, ¿no? Todo iba de la mano en torno a los viajes. Se ha hecho menos, y no voy a hablar nada más de filosofía antigua, porque yo solamente de antigua lo que hago es disfrutarla, leerla y nada más. Y voy a trasladar este interés a la filosofía de la modernidad, porque aquí se ha hablado menos, como os voy a tratar de mostrar, acerca de los viajes y de los filósofos y de las filósofas como viajeros, ¿no? Si tengo que, por así decirlo, defender una propuesta, ¿no?, una hipótesis de trabajo, que tampoco es que venga aquí con una tesis muy fuerte para defenderla, pero sería algo así como que los viajes dejaron
un pozo en el pensamiento de aquellos que viajaron y además muchos de ellos se dieron cuenta, fueron conscientes de este hecho, de esta experiencia, dejan testimonio explícito del mismo y sin embargo es un tema que a pesar de haber sido seleccionado por los propios filósofos y filósofas como un tema a destacar dentro de sus propias biografías, pues después la historiografía, el canon de la historia de la filosofía no lo rescata, por así decirlo, como un tema propiamente filosófico de la época moderna. Y bueno, pues lo que pretendo es mostrar que sí lo es y que es muy interesante ver cómo viajan. Y en esos viajes, pues lo que me interesa es precisamente destacar por qué ellos y ellas los consideran relevantes, ¿no? ¿Qué nos dejan? Los viajes es una forma más de conocimiento, en primer lugar, una forma de conocer la realidad, conocer a los otros y conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos un poco en el momento en el que tomamos distancia de todo el mundo de lo cotidiano. Esto bueno, seguramente que ya lo conocéis, además por experiencia propia, seguramente. Mi interés como docente de historia de la filosofía no es la de repetir de nuevo las mismas historias que se encuentran ya reflejadas en muchos manuales y en muchos libros que pueblan las mejores librerías. Nos encontramos, yo me encuentro en mi docencia como historiadora de la filosofía también ante el reto de cambiar nuestra mirada, confrontarla, criticarla y, si es preciso, mantenerla, por supuesto, ¿no? Pero con una conciencia de por qué mantenemos ciertas formas de pensar y de aproximarnos a los temas. A ver. Bueno, pues comenzamos nuestro viaje en torno a los motivos filosóficos. Y esta primera parte la he denominado preparación del equipaje. Voy a dar una especie de rodeo, ¿no? Voy a hablar de otra cosa. De repente voy a cambiar de tema, pero vais a ver enseguida por qué lo hago. Han tenido que pasar muchos años, en realidad, para que calara en mí el problema que había marcado mi formación filosófica hasta después de mi tesis dedicada efectivamente a Kant. Dediqué mucho tiempo, tal vez demasiado, no sé, a leer sobre Kant y lo sigo dedicando. Y cuando me di cuenta, sobre todo cuando empecé a trabajar como docente en el ámbito de la historia de la filosofía, me di cuenta de que apenas conocía el nombre de mujeres a las que incluir en mi labor educativa. Y entonces me pregunté a qué se debía esto. Presento aquí dos motivos, para así decirlos, que no son exclusivos. He elegido un criterio para seleccionarlos, pero puede haber otros. Además, se compenetran entre ellos, ¿no? Uno de los motivos de por qué no hay mujeres en los manuales de historia de la filosofía es porque tuvieron un acceso restringido a las instituciones educativas superiores. Durante muchos siglos no pudieron acceder a lo que fueron las escuelas superiores, después la universidad, después podían acceder a la universidad, pero no a los estudios de doctorado. Ese sería uno de los motivos. Y después hay otro motivo, que como os digo, los dos están muy unidos, que puede ser una decisión historiográfica, o sea, una decisión acerca de cómo se construye el propio canon de la historia de la filosofía. Es decir, se pudiera dar el caso, y se ha dado, como os voy a comentar, de mujeres que aún sin tener acceso a las instituciones educativas superiores por diversos motivos, escribieron, publicaron, fueron conocidas, famosas y muy admiradas en su época, pero después de su muerte, normalmente, se toma, por así decirlo, una decisión ya historiográfica, ¿no?, de labor de historiador o historiadora,
de no incluirlas en la construcción, por así decirlo, de ese canon de lo que es la historia de la filosofía. ¿Por qué se toma esta decisión? Pues vuelvo a mostraros 3 motivos que de nuevo se relacionan entre ellos, no es que estén totalmente separados. Una primera razón sería que algunos de los escritos que ellas llegaron a componer podían desestabilizar el propio poder de la época. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft, en 1792, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esto era peligroso, tanto que un año antes, en 1791, Olympe de Gouges, en Francia, Mary Wollstonecraft a la sazón estaba también en Francia presenciando los acontecimientos revolucionarios, había querido ir a ser testigo directo de la revolución. Decía un año antes, en 1791, Olympe de Gouges publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y en 1793, Olympe de Gouges muere guillotinada por su defensa de los girondinos, no sin antes haber luchado a favor también de la abolición de la esclavitud. Mary Wollstonecraft, como era extranjera, ahí ya tenemos, por cierto, una mujer que viaja, ¿no? Una mujer que viaja desde Inglaterra hasta Francia para presenciar los acontecimientos revolucionarios y que gracias a que puede volver a viajar, es decir, a que no es francesa, puede salvar su cuello. Bueno, pues como os decía, hay decisiones de por qué no incluir a algunas mujeres, a las obras de algunas mujeres y, por supuesto, de algunos hombres, en el canon de la historia de la filosofía, y es por esa posibilidad de desestabilizar el poder con la que se encuentran, ¿no? Por cierto, esta razón, ¿no? Esta razón de una decisión historiográfica por la cual esas mujeres no están incluidas en los manuales de historia de la filosofía, si cabe, puede ser hasta más dolorosa que la primera, el acceso restringido a las instituciones educativas superiores. Bueno, hacer una jerarquía entre cuál es mejor o peor es difícil, ¿no? El problema es que esa decisión historiográfica se sigue perpetuando hoy en día. O sea, el acceso ya está garantizado, ¿no? El acceso a las instituciones educativas superiores, pero esa decisión de seguir dejando fuera ciertos discursos se sigue perpetuando y sigue siendo muy complejo incluir algunas voces dentro de los manuales, de nuestra docencia, porque no hay materiales, no son accesibles, no están traducidos, o están descatalogados. Bueno. Como os decía, esa decisión de desestabilizar, esa posibilidad de desestabilizar el poder puede llevar a excluir ciertos discursos. No es una crítica, por así decirlo, al poder, por ser poder. Al contrario, yo lo que reclamo es poder elegir a quién incluir, y lo reclamo, por así decirlo, bajo un criterio, ¿no? El criterio del ejercicio de una libertad según la definición de libertad que propone otra mujer asesinada por sus ideas, Rosa Luxemburg. El poder es siempre el poder del que piensa diferente. Bueno, pues este sería, por así decirlo, un primer motivo, ¿no? De por qué no encontramos algunas voces de mujeres en esa historiografía. El segundo es qué temas y cómo cuentan algunas mujeres aquellas cosas que escriben. Lo cuentan de forma diferente, con otros registros, con otros soportes, y eso hace que algunos de esos temas no vayan a entrar en el canon de la historia de la filosofía. Como os he puesto ahí, eso está derivado, además, del punto primero,
de que no tienen el acceso a las instituciones educativas superiores. Por lo tanto, eso que van a escribir no está dirigido a que se perpetúe en la propia academia, que muchas veces es la institución que ha permanecido como garante de una herencia intelectual, ¿no? Ese, por ejemplo, es el motivo de por qué, por ejemplo, el discurso sobre la felicidad de Madame de Châtelet creo que vuelve a estar descatalogado o muy difícil de conseguir. ¿Por qué las cartas a la hija de Madame de Sévigné apenas acaban de llegar a mis manos, son muy poco conocidas? ¿Por qué este librito de la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y de las naciones no se encuentran entre las lecturas de ningún plan de estudios, ¿no? ¿Por qué? Como digo, por lo que cuentan, las temáticas que eligen, ¿vale? Y cómo lo cuentan, a través de cartas, a través de experiencias personales, escriben muchas veces en primera persona, con tintes autobiográficos, ¿vale? Entonces, claro, esto como que no casa del todo con el ideal académico, ¿no? De cómo se construye el canon. No son las obras que normalmente encontramos en una historia de la filosofía. Y claro, para esto lo primero que nos tendríamos que volver a plantear es ¿pero qué es la filosofía? ¿Qué es lo que tiene que estar dentro de esos manuales? ¿Qué temas? ¿Qué formas? Y eso ya nos daría, ¿no? No para una charla, sino para otro curso entero. Y bueno, la última razón de peso, por supuesto, es que eran mujeres. Y que hasta los varones más reputados, como Kant, pues incluían en sus obras prejuicios y comentarios bastante misóginos porque consideraban que el oficio de filósofo era un oficio masculino y que las mujeres pues no iban a llegar a las mismas cotas de calidad, es decir, lo que se podían esperar en los varones. No todos fueron tan misóginos como encontramos en los textos, por ejemplo, de Kant o de Schopenhauer. Hubo excepciones, ¿vale? Pero bueno, en general la institución fue bastante misógina con todas las mujeres, ¿no? Por eso, por ejemplo, no podían acceder a las instituciones educativas superiores hasta el siglo XX en el ámbito europeo. Bueno, pues estábamos haciendo el equipaje, nos íbamos de viaje y yo me he puesto aquí a hablar del canon, de la historia de la filosofía, de por qué las mujeres no están y demás. Entonces ahora vamos a ir entrando en el tema, ¿vale? Aunque volveré a estos motivos. Bueno, pues entre los motivos que os he comentado, que he elegido, os digo, podría haber otra forma de clasificarlos, podríamos mencionar otros, pero bueno, me ha parecido pertinente. Hoy me venía bien que fuera esta clasificación. Os comentaba que uno de ellos era el qué y cómo se cuenta, ¿no? Esto es muy importante a la hora de escribir, por así decirlo, un manual de historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué nos encontramos en un manual de historia de la filosofía? Pues pensemos en las obras de grandes filósofos, ¿no? Si pensamos en Kant, ya que es al que más conozco, pues lo primero que nos vamos a encontrar cuando nos pongamos a estudiar a Immanuel Kant y su filosofía será las tres críticas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. Entre medias se pueden colar los prolegómenos, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Yo, por ejemplo, llegué a leer la antropología en sentido pragmático cuando llevaba ya mucho tiempo leyendo a Kant. Es una obra que no está, por así decirlo, tan canonizada, ¿no? Pasa con Descartes, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en cuáles son las principales obras de Descartes, pensamos en el discurso del método, en las meditaciones metafísicas, pero a lo mejor no pensamos en primer lugar en el Tratado de las Pasiones del Alma,
y por supuesto, mucho menos en la correspondencia que yo he descubierto hace poco entre Descartes e Isabel de Bohemia. Y estos escritos reformulan totalmente el planteamiento, por ejemplo, del dualismo antropológico de Descartes. ¿Qué es lo que pasa? Que no son obras con una forma, por así decirlo, académicas, no son tratados de filosofía, son reflexiones en las que se escucha la voz personal de los autores, por ejemplo, o problemas, podríamos decir incluso como muy íntimos, ¿no? Las pasiones, las emociones. En el caso de Kant, pues hablaba, por ejemplo, de la antropología en sentido pragmático, lo mismo, ¿no? Aparecen cuestiones que atañen más al individuo que a la universalidad, ¿no? Encontramos conceptos que no son tan universalizables. Esto puede tener que ver también, ¿no?, con el ideal ilustrado, de encontrar pues esa necesidad de la universalidad que tan positiva puede ser para algunas cosas, ¿no? Que todos los conceptos, digamos, nos abarquen a todos y a todas por igual. Pero el problema es que tiene que dar cabida a las diferencias, ¿no? Si se excluyen las diferencias de esa universalidad es cuando nos encontramos con un problema. Bueno, y investigando, ¿no?, acerca de qué es lo que cuentan las mujeres, porque, claro, una posibilidad es que aquellas mujeres que tuvieron acceso a la cultura y a la publicación tal vez no contaban cosas interesantes para la historia de la filosofía. Y entonces lo que me encontré es que muchas de ellas escribían acerca de sus viajes. Y de ahí mi interés, ¿no?, por descubrir algunos viajes que hicieron estas mujeres. Por supuesto, en esta labor me he encontrado también, y lo vais a ver, la voz de los filósofos que también viajaron, ¿no? Si a mí no me gusta nada el canon de la filosofía, de muchos manuales en los que nos seguimos encontrando primero Descartes, después a Hume, después a Kant, después a Schopenhauer, después a Nietzsche, y se acabó, porque no hay, ¿no?, parece que nacieron de la nada, no hay mujeres, no se relacionaron, ¿no? Y no me gustan por las dos cosas, o sea, como digo, parece que las mujeres no pensaban, y en segundo lugar, ellos que vivían aislados, o sea, de repente nace Kant y piensa todo lo que dijo, salió de su cabeza, ¿no? O sea, él recibe muchas influencias, está en relación constante con círculos de ilustrados, de viajeros, ¿vale?, muchos viajeros, y todos sus escritos se derivan de su comunicación. Una de sus obras más ilustradas no es el famoso escrito Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Creo que es mucho más ilustrado, o al menos a mí la ilustración que me gusta, un escrito también muy breve, cuyas primeras páginas son un poco densas, que es el de Cómo orientarse en el pensamiento, que termina diciendo termina haciendo una crítica a la censura que él había sufrido, ¿no? Y termina diciendo que, claro, que lo grave de la censura es que no permite pensar en comunidad, porque si no pensamos en comunidad no se puede pensar, ¿no? O sea, él es consciente de que para pensar hay que pensar en comunidad, nos lo está diciendo en esa escritura. Sin embargo, fijaos, y aquí voy a por qué la filosofía de viajes puede ser tan relevante o algo novedoso. Pues fijaos que ese canon de la filosofía que nos muestra a los filósofos como aislados en capítulos de un manual, pues precisamente es que nos los presenta aislados, escribiendo en sus habitaciones, cerrados, ¿no? Ahí metidos ellos solos con sus pensamientos. Y resulta que ellos abiertamente nos están diciendo, no, para pensar hay que hablar con los demás. O sea, ese es el primer paso.
para pensar hay que hablar con los demás. Entonces, esa filosofía de viajes es, como por así decirlo, parte de una cierta ilustración que necesita conocer en el otro en tanto que diferente, pues a uno mismo para poder hablar con uno mismo, ¿no? O sea, una primera parte para acceder al ejercicio filosófico, que por supuesto requiere de tener una habitación propia para ponerte a escribir, pero después requiere primero una comunicación, ¿no? Y en esa comunicación, una parte de esa comunicación se realiza o se puede realizar a través del viaje, ¿no? Y por eso este planteamiento de la filosofía de los viajes, ¿no? Aquí os pongo lo de qué y cómo se cuenta, y os decía que había diferentes formatos en los que ellas escribieron. Por ejemplo, nos encontramos muchas cartas, biografías, perdón por la errata. Hay muchos libros de defensas de la educación, hay muchos varones que también escribieron pedagogías o cartas acerca de la educación, Rousseau, por ejemplo, ¿no? Con su famoso Emilio, a quien responde Mary Wollstonecraft, ¿no? Y después está lo que yo llamo la filosofía de viajes. Y, como os decía, por eso llego a este tema. Bueno, pues vamos al primer compañero de viaje. Vamos a emprender nuestro primer viaje. Y para ello os voy a empezar leyendo un texto del que, bueno, ya os he dado pistas de quién es, pero no es un texto, por así decirlo, no es el texto que le pondríamos a nuestros alumnos, ¿no? O sí, para despistarles. ¿Quién puede haber escrito esto? Dice: empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes, de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaran que pudiera sacar algún provecho de ellas. Y así me libraba poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. ¿Sabéis quién escribió esto ya? Kant, no. Sigo. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, resolvíme un día estudiar también en mí mismo, lo cual me salió mucho mejor que si no me hubiera nunca alejado de mi tierra y de mis libros. Fijaos, está reconociendo que el haber viajado le ha permitido realizar su actividad muchísimo mejor que si no lo hubiera hecho. Y esto normalmente no se dice de este señor. Esto normalmente no se dice. Lo que se dice normalmente son las tres siguientes líneas. Dice: cogióme al comienzo del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera, permanecía el día entero solo y encerrado junto a una estufa. ¿Quién es? Descartes. Descartes. Lo primero que he leído es el final del primer capítulo del discurso del método. Y lo siguiente, cuando habla de la estufa, es el principio del segundo capítulo. Lo que sabemos de Descartes es que escribía en una habitación en Alemania, creo recordar que es en Ulm, al lado de una estufa. Y eso es lo que se nos cuenta constantemente, ¿no? Descartes es el filósofo de la estufa. Es cierto, ¿no? Si no es mentira. Si él lo está diciendo, que él escribe en una habitación encerrado al lado de una estufa. Pero claro, es que lo que nos ha dicho antes es que para poder hacer eso, primero ha tenido que viajar. Descartes se ha enrolado en ejércitos para viajar, ha conocido el mundo y después de conocer el mundo se pone a escribir. Se aísla y se pone a escribir. Y lo está reconociendo, ¿no? Si no me hubiera alejado de mi tierra y de mis libros, no estaría haciendo lo que hace ahora. No sabemos lo que habría hecho.
Es una hipótesis que no conocemos, no sabemos qué habría hecho. Además, fijaos lo que dice, incluso en el inicio de ese segundo capítulo, lo que está diciendo es: cogióme el comienzo del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera. O sea, él lo que quería era tener conversaciones que le divirtieran. Eso es lo que estaba deseando. Permanecía el día entero solo y encerrado. No da la sensación de que lo esté haciendo por gusto. O sea, él lo que quería era hablar. Quería hablar y ver otras cosas. Pero bueno, como os digo, al final, pues para escribir el discurso del método y las meditaciones metafísicas, pues evidentemente te tienes que encerrar y tienes que escribir tú solo. Pero lo primero que hizo Descartes fue viajar. Yo por eso siempre digo, por eso lo tenía aquí puesto, nuestro primer compañero de viaje, que el discurso del método y las meditaciones metafísicas es uno de los libros, tanto de filosofía como casi novelísticos, porque el discurso del método es una biografía. Es uno de los libros en los que más importante es el principio y el final, ¿no? Porque el principio no se cuenta, esta necesidad de viajar. Al final tampoco se cuenta, ¿no? Y siempre nos quedamos con, no, es que Descartes duda de la realidad y no sabe distinguir entre la vigilia y el sueño. Como es mentira. O sea, Descartes al final dice que la verdad, o sea, que la realidad existe y además nos da un criterio que nos puede parecer bien o no para distinguir la vigilia y el sueño. Eso es lo que dice Descartes. O sea, él hace todo un camino para llegar, ¿no? Pero además lo retrata como un camino, como un viaje, en el que la meta es, para él es lo relevante, podríamos decir. O sea, el camino también es importante, pero es importante llegar al resultado, ¿no? De afirmar la realidad. Pero bueno, no he venido yo aquí a explicar a Descartes, solamente quería mostraros, ¿no?, cuán importante fue para Descartes ese poder viajar, ¿no?, ese poder conocer a los otros. Si tengo que defender una tesis sería la de que la filosofía se hace en comunidad y nada más, podemos dar por concluido, pero no voy a seguir. Bueno, en este compañero de viaje descubrimos entonces que el viaje es un modo de conocer, nos enfrenta a otras realidades, pero también a nosotras mismas, ¿no?, por esa distancia que podemos tomar al vernos en espacios que no son tan cotidianos. Y bueno, ponía lo de la construcción del canon, pues para, fijaos, reflexionar en torno a cómo un poco nos engañan, ¿no?, el canon, ¿no? Descartes es el filósofo de la estufa, es como, sí, claro, qué remedio, o sea, estás en invierno en Alemania, a ver qué vas a hacer, pero también viajo. Bueno, pues ahora sí nos vamos a buscar una segunda compañera de viaje. Esta la pongo desde el principio, es Mary Wollstonecraft, que fue una gran viajera. Mary Wollstonecraft vive de 1759 a 1797. Ella no puede acceder a estudios universitarios, también porque su familia, aunque había pertenecido a cierta burguesía, podríamos decir de clase media, estaba empobrecida, ¿no?, por la mala gestión, por decirlo de alguna forma, de la vida que había llevado a cabo su padre, pero ella pues debía de tener una pasión, una fuerza intelectual descomunal y una gran inteligencia, y destacó por sus escritos, fue reconocida en vida, por supuesto, como muchas mujeres, publicó algunas de sus obras de forma anónima, porque si no, no se podían publicar, pero ya en vida algunas de esas obras anónimas incluso fueron, después de ser publicadas, reconocidas como propias.
Ya os decía antes que fue a Francia para ser testigo de la Revolución Francesa y tuvo que salir cuando la cosa se puso fea. Pues ella puede salir, cosa que, como os decía, no tuvo la suerte Olympe de Gouges de poder hacer, y se vuelve a Inglaterra. Sabéis que escribe esa vindicación de los derechos de la mujer, pero yo no quería hablaros hoy de la vindicación, que es una obra bastante conocida, o la obra que más se conoce, ¿no?, de Mary Wollstonecraft. Cuando se conoce a Mary Wollstonecraft se la conoce por la vindicación. Yo os quería hablar, en realidad, de otra obrita, que no la he citado aquí, pero es esta, bueno, es la que he referenciado, que son las cartas de una corta estancia en Dinamarca y Suecia. Cartas escritas durante una breve estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca, en 1796. Bueno, estas cartas, esta obra sí que está descatalogada. En Madrid está en una biblioteca solamente. Y es una maravilla. Es una maravilla. Es un relato autobiográfico. Os comentaba antes que muchas de ellas escriben en forma autobiográfica, pero es un relato autobiográfico de su viaje por Suecia, Noruega y Dinamarca. Y es una aventura impresionante. Imaginaos a Mary Wollstonecraft junto con su hija Fanny y una criada. La niña tiene aproximadamente, no recuerdo si era entre 1 y 2 años. 3 mujeres que se cogen un barco en Inglaterra, un barco de varones, de puros varones, y se van en un viaje para ayudar a los negocios de quien por entonces era su amante, de Imlay. Se van a Suecia, Noruega y Dinamarca en el siglo XVIII. Allí no se hablaba inglés. Ni conocían a nadie. Ellas llegan allí y tienen que ir caminando, descubriendo dónde están las posadas, es impresionante. Yo os recomiendo que lo busquéis. Además, claro, como mujeres, que pasas cada página diciendo le va a pasar algo, le va a pasar algo, le va a pasar, le tiene que pasar algo. La emoción que le entra cada vez que llega a una casa y le abre la puerta a una mujer, es como, claro, lógico, es que has hecho un viaje en un barco lleno de varones. Es un libro tremendo, ¿no? Y en ese libro, que es un relato autobiográfico, me diréis, bueno, si es un relato autobiográfico puede ser literatura de aventuras, pero ¿por qué filosofía? Y claro, aquí entra otro problema, que es que efectivamente en el canon de la filosofía muchas veces nos gustaría introducir algunas obras y algunos libros que no sabemos delimitar muy bien si pertenecen a la literatura o a la filosofía. Y esto pasa, evidentemente, con autoras y pasa con muchísimos autores, con varones también. Y con Mary Wollstonecraft, en este caso, pasa muchísimo. Y os he rescatado de ese librito del diario de viaje unas líneas para que veáis cómo ella habla de lo sublime. Por eso por ahí habéis visto a Kant también, ¿vale?, con sus líneas acerca de lo sublime. Entonces, esto es una reflexión acerca de la belleza y en ese sentido, pues creo que es interesante y que nos da que pensar. Si la filosofía es eso que nos da que pensar, pues ¿por qué no al menos incluir algunas de estas líneas, ¿no?, en esos manuales de historia de la filosofía? Nos dice Mary Wollstonecraft:
Al llegar a la cascada, o más bien catarata, cuyo rugido hacía tiempo había anunciado su proximidad, el agua que caía apresuró a mi alma por una nueva hilera de pensamientos. La impetuosa caída del torrente que rebotaba por las oscuras cavidades que engañaban al ojo produjo una actividad similar en mi mente. Mis pensamientos saltaban de la tierra al cielo y me pregunté por qué estaba atada a la vida y sus miserias. Aún así, las tumultuosas emociones propiciadas por este objeto sublime eran placenteras, y al verlo mi alma se elevó con renovada dignidad por encima de sus preocupaciones, intentando alcanzar la inmortalidad. Parecía tan imposible intentar detener el torrente de mis pensamientos como intentar detener el torrente frente a mí, siempre cambiante, siempre el mismo. Alcé la mano hacia la eternidad, saltando por encima de la oscura mancha de la vida venidera. Bueno, pues aquí tenemos a la naturaleza, tenemos el placer, tenemos lo sublime, tenemos la inmortalidad y además tenemos esa comunión entre quien está contemplando ese espectáculo y la naturaleza. O sea, sus pensamientos y la naturaleza van del uno al otro, están unidos, ¿no? Es muy diferente de lo que dice, bueno, relativamente diferente de lo que nos va a decir Kant. En Mary Wollstonecraft lo sublime es placentero y en Kant se marca mucho más la disparidad, ¿vale? Por ejemplo, a ver, Kant nos dice de lo sublime en la crítica del juicio, son obras de la misma época. Así pues, a las anteriores fórmulas de definición de lo sublime, todavía podemos añadir esta otra: sublime es aquello que, aun pudiendo tan solo ser pensado, hace patente una capacidad del ánimo que sobrepasa cualquier patrón de medida de los sentidos. Así pues, la naturaleza es sublime en aquellos de sus fenómenos cuya intuición lleva consigo la idea de su infinitud. Estas dos líneas, ¿no?, resuenan en lo que nos ha dicho Mary Wollstonecraft, lo cual no puede suceder sino mediante la falta de adecuación, incluso del máximo esfuerzo de nuestra imaginación para la estimación de la magnitud de un objeto. Hay otro tema que aparece, claro, yo me acerco evidentemente a Mary Wollstonecraft, como os decía antes, yo me acerco desde Kant, no lo puedo evitar, y cuando se habla de lo sublime en Kant se habla de esa desmesura, ¿no?, de lo que no se puede abarcar, ¿no?, de lo que no tiene límites, por un lado. Y por otro lado, a mí me gusta mucho destacar también cómo lo sublime en Kant es siempre una contemplación que se da desde un lugar seguro. Podemos decir que algo es sublime cuando sabemos que nuestra vida no corre peligro, por así decirlo, ¿no? Porque si no, lo que se da es temor. Vamos a ver, por ejemplo, Kant nos dice al respecto, lo explica, creo, mucho mejor. No es que Kant siempre se explique bien, pero en este caso creo que sí. Dice: el asombro que limita con el horror, el espanto y el pavor sagrado que conmueve al espectador ante la visión de masas montañosas que se alzan hasta los cielos, de gargantas profundas y aguas que braman en su interior, de páramos hondamente sombríos que invitan a melancólicas meditaciones, no es en la seguridad en la que el espectador se sabe verdadero temor, sino solo un intento de introducirnos allí con la imaginación para sentir precisamente el poder de la misma capacidad para enlazar el movimiento del ánimo excitado por tales visiones con el estado sereno del mismo y mostrarse así superior frente a la naturaleza en nosotros mismos, en tanto que ésta pueda tener influencia sobre el sentimiento de nuestro bienestar, pues la imaginación, según las leyes de la asociación, hace depender nuestro estado de sosiego de condiciones físicas. Madre mía, qué frase más larga. O sea, iba a parar antes, pero no había a punto. Sin embargo, creo que explica muy bien, ¿no? Bueno, lo que me interesaba destacar es cómo lo sublime en Kant es esa contemplación de algo absolutamente grande que está en la naturaleza, ¿no?, como
el abismo ante unas montañas, gargantas profundas, aguas que braman en su interior, siempre y cuando yo esté en una situación que me sepa protegida, ¿vale? No me va a engullir ese mar, esas gargantas, ¿no? ese cielo. Así se hace posible para Kant el sentimiento de lo sublime. Bueno, pues en Mary Wollstonecraft aparece también este tema. Fijaos, dice en sus cartas. Esta es la carta 13, dice: al entrar entre los acantilados quedamos resguardados del viento. Cálidos rayos de sol comenzaron a jugar, los arroyos a fluir y arboledas de pinos diversificaban las rocas. A veces se volvían de repente desnudos y sublimes. Una vez en particular, después de ascender el más terrible precipicio, tuvimos que pasar por un tremendo desfiladero, donde el abismo que se cerraba parecía amenazarnos con una destrucción instantánea. Cuando al girar rápidamente, prados verdes y un hermoso lago aliviaron y encantaron mis ojos. O sea, por un lado tenemos ese acantilado, lo sublime, el peligro, pero de repente se sabe protegida, ¿no? La alivia y por así decirlo, ahí sí se da una contraposición un poco entre lo sublime y lo placentero que no se veía tanto en su otro texto. Bueno, como os decía, simplemente como en un viaje, ¿no? A Kant no le hizo falta viajar. O sea, yo que vengo de la filosofía kantiana, vengo a decir que está muy bien viajar para hacer filosofía. Estoy echando piedras contra mi propio tejado, aunque igual no del todo, ¿vale? ¿Qué encontramos en estos textos? En Wollstonecraft principalmente, pues el viaje como un motivo estético que alimenta la moralidad, ¿vale? Pues os he puesto abajo tanto en Kant como en Wollstonecraft. Bueno, en Kant lo sublime y lo placentero, ¿no? No tanto el viaje. Es muy curioso cómo Kant habla del viaje en la antropología en sentido pragmático, que os mencionaba antes, y es por esa obra que sabemos lo de que acá el viajar, mejor no, en una nota a pie de página, creo que es en el cuerpo del texto, dice que para escribir una antropología hay que viajar. Y dices, ¿estás escribiendo una antropología? A ver, ¿cómo lo soluciona? Bueno, lo soluciona genial, ¿no? Nota a pie de página y de repente te dice, excepto si, casi que te dice, excepto si eres Kant. Sí. O sea, dice, excepto si vives en un puerto de mar con universidad donde llegan los barcos y dices... Que se llame Königsberg. Sí, o sea, es como... ¡Qué grande! O sea, tú creas la norma y la excepción, claro, entonces siempre la vas a cumplir, es genial, ¿no? Pero bueno, aparte, y después cuenta en la antropología cómo una vez hizo una excursión en barco, no sé qué, no sé cuántas millas, pocas, y se mareó. Entonces, pues decidió que mejor que mejor no viajaba más. Y allí se quedó en Königsberg. A pesar de eso, como os digo, sí que es verdad que estaba muy atento a la prensa, a los viajes, publicaciones, y una vez, no recuerdo quién es, me has dicho antes que has leído la biografía de Kuhn, a lo mejor lo tienes tú más presente, que en una conversación con alguien Kant fue capaz de describir, creo que es el puente de Londres, o sea, a la perfección, ¿no? Creo recordar que era un puente en Londres, ¿no? Y no sé, se quedó muy impactado, ¿no? De que conociera con tanta exactitud, que le preguntó cuántos años había vivido en Londres para conocer con tanta exactitud cómo era ese edificio, esa construcción, ¿no? Entonces, en su mente estaba la necesidad un poco del cosmopolitismo también kantiano, curioso precisamente que él adaptara a sus intereses también el concepto del cosmopolitismo, no habiendo salido nunca, ¿no? Bueno,
Pues vamos hasta nuestra tercera y última compañera de viaje, como os digo, ¿no? Simplemente para mostrar cuán importantes fueron estos viajes, aceptando la tesis cartesiana, ¿no? Que si no hubieran viajado estas personas, habrían sido muy diferentes a lo que fueron, ¿no? Y Kant, pues al revés, si hubiera viajado, pues seguramente habría sido muy diferente también al que fue. Y la última de estas mujeres es Madame de Staël. Madame de Staël o de Staël, la oigo leída de diferentes formas. No os he puesto aquí el nombre, lo siento. Bueno, ahí lo tenéis, el apellido, Madame de Staël. ¿Vale? El apellido es sueco y es el apellido de su marido, el Staël. Su marido era un embajador de Suecia en Francia y su apellido de soltera y su nombre es Germaine Necker. Germaine Louise Necker. Y bueno, ella no se ha puesto tampoco los años en los que vive. Si no recuerdo mal, muere en 1817, creo recordar, no recuerdo en qué año nace porque la confundo con Wollstonecraft, así que mejor no os lo digo, pero bueno, la última parte del siglo XVIII, ¿vale? Y muere en 1817. Y es una mujer impresionante, Madame de Staël. Si vamos al principio, ¿vale? Para veáis que todo tiene una unidad también. ¿Por qué no está Madame de Staël en nuestros manuales? Bueno, Madame de Staël no tuvo acceso a las instituciones educativas superiores. Si os digo la verdad, tampoco muestra un interés en ello. Ella sí recibió una educación muy, muy esmerada, ¿vale? Su madre tenía ya un salón literario en París, sus padres eran de origen suizo y ella tenía pasaporte suizo. Pero su padre llegó a ser ministro de Finanzas tanto antes de la Revolución Francesa como creo que luego después en 1790, durante un corto periodo. Ella se cría en el salón literario de su madre, siendo una niña todavía conversa con los enciclopedistas. Después, muy joven, con 20 años, es casada por conveniencia de todos, con el embajador sueco en París. El embajador se llevó pues una buena dote y ella un título nobiliario. Y funda también su salón literario y bueno, tiene una vida social impresionante y escribe. Ella publica, ella tiene acceso a publicar debido a sus contactos en el ambiente intelectual francés pre y revolucionario. ¿Por qué no está en el canon de nuestra filosofía? Bueno, en primer lugar, es una mujer que desestabilizó el poder. Sus escritos fueron prohibidos por Napoleón. Su obra tiene una obra que se llama Alemania, está parcialmente traducida al castellano. Fue muy, muy importante. Ella, cuando tiene que salir de la Francia revolucionaria, y por la misma razón, ella era monárquica, pero revolucionaria, o sea, era contraria al absolutismo francés de los Borbones. Lo que quería o lo que desearía era una monarquía al estilo británico, parlamentaria, ¿vale?
pero estaba dispuesta, en algún escrito decía que veía posible entablar conversaciones con un republicanismo moderado. Tuvo que salir de Francia con la llegada de Robespierre al poder y ella pudo salir porque tenía pasaporte suizo. Por eso pudo salir. No es que pudiera salir, es que luego os leo la carta que recibe. No es que salga, es que la echan, ¿vale? No puede residir en Francia, ¿no? Y eso le causa mucho dolor. Entonces ella desestabilizó el poder de la época, como os digo, hace un viaje por Alemania, se entrevista con Goethe, con las grandes cabezas pensantes de la Alemania de la época, y lo que hace es escribir un libro en homenaje a su viaje por Alemania. Y claro, eso a Napoleón pues no le sienta nada bien, y manda quemar el libro. En Francia no se pudo publicar, se publicó en Suiza. Y ella fue pues prohibida por lo que estaba escribiendo. O sea, ella llegó a ser una mujer famosa por lo que escribía en su época. ¿Qué ha pasado después de su época? Bueno, pues pasa que también el qué y cómo lo cuenta pues es diferente a lo que normalmente se hace en el circuito académico. Sé que aquí hay que tener muchas precauciones, porque hubo también muchos filósofos que no fueron profesores universitarios ni... pues ahí tenemos a Hume, por ejemplo, ¿vale? Y hubo otros también. Pero bueno, en el caso de Madame de Staël, que es con quien estábamos, de nuevo el qué y el cómo lo cuenta pues es bastante diferente. Habla en primera persona muchas de sus obras, ahora os leo un par de páginas y ya voy acabando también. Y además, y en gran medida, como os decía, y en ella principalmente creo, no está en el canon de la filosofía también por ser mujer. Es un caso paradigmático porque, como os digo, ella fue muy reconocida en vida, y a pesar de que yo conocí su nombre cuando yo ya había leído mi tesis doctoral, no había llegado a mi conocimiento esta señora. Sin embargo, muchas de sus obras están traducidas al castellano y además, desde bien pronto, en el año 1820 creo que se traduce la primera, Corinne o de Italia. Es una novela que cuenta su viaje a Italia porque fue una gran viajera. Y en 1820 hay una traducción ya en Valencia de su obra. Después escribe también, por ejemplo, una de sus obras más famosas, es esta, 10 años de destierro o 10 años de exilio. Esta obra la tenéis en acceso abierto, hay una edición en PDF, si la buscáis, muy sencilla de llegar a ella, una traducción de Manuel Azaña, de 1919, ¿vale? de esta obra. Fijaos, hay una biografía suya de 1930, creo que es, y además de esta hay montones de ejemplares en Iberlibro, es decir, tuvo una tirada muy fuerte, ¿vale? En 1930. Es muy curioso porque a pesar de ser una de las filósofas, una intelectual, ya muchas veces también se da el cómo las llamamos, sin embargo no es tan conocida y hay obras suyas traducidas. Yo la que utilizo mucho, porque creo que es la más filosófica, es esta, de la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y de las naciones. Y claro, es muy doloroso ver que esta obra no está incluida en los planes de estudio, ¿no? Porque, hombre, que un relato de viajes de Mary Wollstonecraft no esté en una teoría del conocimiento, y dices, pues bueno, es normal, ¿no? Pero claro, de la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y de las naciones, es que es un escrito de filosofía política, de moral, y bueno, de historia de la filosofía moderna, ¿vale? O contemporánea, depende de cuando pongamos los hitos epocales.
Así que es un caso muy, muy particular. Bueno, es una mujer que estuvo viajando toda su vida principalmente a raíz de la Revolución Francesa, ¿vale? Su padre se tiene que volver a su castillo en Suiza, en Coppet. Luego se tiene que ir ella, pero ella pues se lamenta de haber perdido su vida social en Francia y entonces se dedica, y además porque intelectualmente necesita viajar, ¿no? Y viaja por Reino Unido, viaja por Alemania, viaja por Austria y viaja por Italia y relata continuamente sus viajes. Pero una cosa muy interesante que viaja y aquí que hace, y aquí os introduzco, por así decirlo, también una última, por así decirlo, clasificación. No tiene ni por qué ser la única que se ve, es que nos cuenta su destierro, su exilio y el dolor que esto le produjo, ¿no? Y en esto, lo que quiero decir con esta última clasificación, ¿no?, sería pues el reconocer que hay diferentes tipos de viajes. Hemos visto un primer viaje que podríamos decir que es epistemológico, así con un nombre rimbombante, o para decirlo en palabras más actuales, podríamos decir turístico. O sea, ¿qué hace Descartes? Lo que nos dice es que quiere viajar para conocer el mundo. Pues ya está, o sea, un viaje. Hombre, no es que sea un viaje de placer, enrolarse en los ejércitos de Europa, pero lo hizo porque quería conocer, ¿no? Después está el viaje por razones, bueno, de negocios, que es el que hizo Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft quiso ayudar a Imlay en sus inversiones y por eso iba buscando encargamento, ¿no?, por los países escandinavos. Y después está el exilio. O sea, la filosofía del viaje, si se divide en diferentes temáticas, pues tiene que incluir también ese viaje del exilio, que es el que nos está relatando Madame de Staël en esta obra de 10 años de destierro. Y claro, aquí nos encontramos con el qué y el cómo se cuenta. Y es que esto pues normalmente no está dentro de la temática canónica, ¿no?, de la historia de la filosofía. Os voy a leer la carta que recibe Madame de Staël para que se vaya de Francia. Y ya me queda muy poquito. La escriben no, perdón, esta no es, no puede ser de 1810. Ah, sí, sí, sí. Dice, le escribe el duque de Rovigo, secretaría del ministro: he recibido, madame, la carta que me habéis hecho el honor de escribir. Vuestro hijo os habrá comunicado que no tengo ningún inconveniente en que retraséis vuestra partida 7 u 8 días. Espero que sea tiempo suficiente para los preparativos. Que todavía tenéis que ultimar, pues no puede alargaros más el plazo. No debéis buscar la razón de la orden de destierro que os he notificado en el silencio que vuestro último libro guarda respecto del emperador. Eso sería un error. No hay en la obra ningún lugar digno de él. Vuestro exilio es consecuencia natural de la conducta que desde hace años venís observando. Deduzco que los aires de este país nos convienen y nosotros todavía no nos vemos forzados a tomar como modelos a los pueblos que vos tanto admiráis. Vuestra última obra no es en absoluto francesa. He sido yo quien ha prohibido su impresión. Lamento las pérdidas que por ello pueda causar a su editor, pero no puedo permitir que se publique. Como sabéis, madame, únicamente se os permitió salir de Coppet porque solicitasteis marcharos a América. Si mi predecesor os autorizó a residir en la provincia de Loire-et-Cher, no debéis considerar tal permisividad como una revocación de las disposiciones que os afectan. Hoy me veo obligado a ejecutarlas rigurosamente y solo a vos podéis culpar. He ordenado al señor Corbigny que ejecute los dictámenes que le he dado una vez agotado el aplazamiento que os he concedido.
Lamento que me hayáis obligado a escribiros por una medida tan rigurosa. Hubiera sido menos incómodo para mí tener que hacerlo para demostraros la alta consideración con la que tengo el honor de ser vuestro más humilde y obediente servidor. Bueno, esta es la carta que recibe comunicándole su exilio obligado, y después pues Madame de Staël se va. Esta carta está fechada en 1810 y fijaos lo que escribe ella en el capítulo 6 de esta obrita en 1812. Dice: de este modo, al cabo de 10 años de crecientes persecuciones, expulsada primero de París, relegada después a Suiza, confinada más tarde en mi castillo y condenada por último al horrible dolor de no ver más a mis amigos y de haber sido causa de su destierro, me vi obligada a salir huyendo de dos patrias, Suiza y Francia, por orden de un hombre menos francés que yo, porque yo he nacido a orillas del Sena, donde solo le naturaliza su tiranía. Los aires de aquel hermoso país no son para Bonaparte los aires natales. ¿Cómo va a comprender el dolor de mi destierro, si aquella fértil comarca no es a sus ojos más que el instrumento de sus victorias? ¿Cuál es su patria? La tierra que le acata sumisa. ¿Cuáles son sus conciudadanos? Los esclavos que obedecen sus órdenes. Esta es el retrato autobiográfico que nos lega Madame de Staël. En de la influencia de las pasiones, ya el índice es súper interesante, o sea, ella hace un análisis de muchas pasiones, y para ir concluyendo, había seleccionado algunas líneas. 37. Para ver cómo se retrata, ¿no? ¿Qué influencia tiene este exilio y este dolor que a ella le causa el exilio con la libertad que después reclama en las instituciones. A ver si lo encuentro. La página 74. Vale, fijaos. Tenemos que entender entonces, ¿no?, el contexto en el que ella está escribiendo, ese contexto revolucionario, y nos dice: porque la admiración es una suerte de fanatismo que exige milagros. El pueblo solo consiente en elevar a un hombre por encima de los demás, en renunciar al uso de sus propias luces para creerle y obedecerle, si le supone algo de sobrenatural, sin parangón con las facultades humanas. La muchedumbre es voluble porque es apasionada. Apasionada porque los hombres, cuando se agrupan, solo se comunican mediante esta electricidad y solo ponen en común los sentimientos. No es el entendimiento de cada uno, sino una fuerza colectiva lo que les mueve a actuar, y esta fuerza la genera el individuo más exaltado. Y, por último, destacar que en esta obra lo que hace una mujer que fue totalmente apasionada en su vida privada, guiada por las pasiones, absolutamente, lo que hace en esta obra es un ejercicio para mostrarnos cómo la razón debe domar ciertas pasiones, debe utilizarlas en beneficio de la propia felicidad. Y para eso lo que realiza es una defensa de la filosofía. La filosofía nos serviría para ser independientes,
¿Por qué? Porque las pasiones lo que nos hacen es ser, por etimología, sencillamente pasivos, y en ese sentido depender de lo que nos viene de fuera. La filosofía, por el contrario, sería, por así decirlo, lo opuesto. La filosofía sería aquello que nos permite tomar las riendas y depender solo de nosotras mismas, ¿no? Tener una independencia. Eso es lo que ella encuentra en el ejercicio de la filosofía. Y en este libro hace una defensa de ese ejercicio, dedica un capítulo, de hecho, al estudio de la filosofía y dice, por ejemplo, el filósofo, al haber liberado con gran valentía su pensamiento del yugo de la pasión, ya no los dirige todos hacia un único objeto, por lo que es capaz de disfrutar de las dulces impresiones que cada una de sus ideas le proporciona una tras otra de forma independiente. Para llegar a esto, Madame de Staël, que va a decir también que la filosofía lo que busca es la calma, la soledad, pero para llegar a esto, Madame de Staël, como Descartes, tuvieron que viajar también, ¿no? Tuvieron que encontrarse con el otro. No puedo terminar sin mencionar que no solamente en la filosofía moderna, sino uno de los textos para mí claves de la filosofía contemporánea también pudo escribirse a través de un viaje y su autora lo relata muy bien. Y este libro fue El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir puede escribir El segundo sexo y ella nos lo cuenta también. Y termino mencionando esto, cómo los autores, las autoras se han dedicado a decirnos que es necesario ese viaje para llegar a su pensamiento. Simone de Beauvoir nos cuenta que El segundo sexo lo escribe porque viaja a Estados Unidos y es en Estados Unidos donde se da cuenta de las condiciones en las que viven las mujeres estadounidenses. O sea, ella tiene que salir de su Francia natal, de su ambiente, y vaya, que tampoco es que se fuera a un lugar donde las mujeres creo que tuvieran unas condiciones a lo mejor absolutamente diferentes a las francesas. Es simplemente ese cambio de perspectiva, ese cambio de idioma, muchas veces ese no estar en el lugar propio, lo que permite ese pensamiento. Y otra mujer que también en la época contemporánea reflexionó en torno a lo que significó su viaje de exilio, fue Hannah Arendt también, ¿no? En uno de sus textos más conmovedores, que es Nosotros los refugiados. Es un escrito también en primera persona, que habla acerca de, es un artículo de poquitas páginas publicado en prensa, que habla de cómo se llega a los Estados Unidos después de ser judía y haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo se crea una nueva historia, un nuevo relato de quién es cada una, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo, ¿vale? Como una invitación al viaje y un reclamar que la filosofía sea algo más que estar encerrados en una habitación. Pues te vamos a aplaudir.